Hola, hola, feliz miércoles 9 de diciembre. En gratitud por la vida, por estar aquí hoy, profundamente agradecidos por la oportunidad que tenemos, no solamente de respirar, no solamente, que ya es bastante, de poder seguir conviviendo con nosotros, sino por la oportunidad que tenemos hoy de aprender juntos en estos minutos que vamos a estar hablando y conversando con un invitado súper especial. Bienvenido Torcuato, bienvenido Víctor, feliz de que estén aquí con nosotros hoy. Sus comentarios, su presencia es súper valiosa. No solamente en nombre de ICF Venezuela les doy la más cordial bienvenida, sino en nombre personal. El mayor regalo que le podemos hacer y que nos pueden hacer es la atención, el tiempo. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, bienvenida Dalia, Maylí, amigas queridas, gracias por estar aquí presentes. Hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado que bueno, que yo digo que siempre tenemos la oportunidad de aprender de él. Es una persona que tiene muchos años todo lo que es el ambiente del coaching y que bueno, que hoy va a estar aportándonos y nosotros a él, porque en toda relación es un dar y un recibir. Así que nuestra atención, nuestras inquietudes, nuestros comentarios siempre son bienvenidos. Eh, esta semana no se pierdan de todas las entrevistas. Hola Claudia Prato, bienvenida amiga, gracias por estar acá. Esta semana, mire, no se pierdan las entrevistas que vamos a estar haciendo todos los días a esta misma hora. El viernes tenemos a Ana María Rojas de la Florida Global University. El sábado tenemos a Joana Rodríguez de la Asociación Venezolana de Coaching. Y el domingo cerramos con Ricardo Aquino de la Sociedad Venezolana de Coaching, Soben Coaching. Así que, mira, hay tanto que aprender. Hay tanto que aprender. Uno de los principios de la neurociencia es que nuestra forma de crecer y de aprender es relacionándonos, es conectándonos, es vinculándonos, es como dice ese maestro coach, articulando. Articulando es que creamos ese mundo de posibilidades. Bueno, ya está con nosotros nuestro invitado. Voy a dándole gracias a todas las personas que se están incorporando. Hola Fernando. Hola, ¿cómo estás? Acá estamos también en la Bueno, naturaleza. no me haces coco. Bueno, ¿cómo Bueno, estás? bienvenido Fernando. Feliz de que estés con nosotros. Permíteme presentarte Claro, para quienes no lo conocen, que dificulto que haya alguien que no lo conozca, pero permítanme cumplir con la formalidad de presentarles a Fernando Sainz Ford, un coach con más de 20 años de experiencia, una referencia en el mundo hispano y mundial, director de, bueno, de una red hispana de coaching global o global coaching, que es el encuentro, ellos planifican el encuentro más grande del cual tengo ya 4 o 5 años siguiéndolos, así que para mí yo siento que conozco a Fernando de toda la vida, sé que es primera vez que él me está viendo, pero bueno, esos son los beneficios de las redes. Bienvenido, Fernando. bueno, muchísimas gracias, un placer estar contigo y bueno, y aparte en el espacio de ICF Venezuela, sabes que con Venezuela tengo como eh, un, un vínculo muy grande, así que bueno, acá feliz para conversar. Así es, gracias, Fernando. Eh, Estos espacios se llaman Construyendo Juntos 2021, un poco mirando al futuro, siempre con desde la incertidumbre, ¿no? Pero sabiéndolo manejar con las herramientas adecuadas. Quisiera empezar preguntándote, Fernando, cuando miras al futuro, ese Fernando lleno de proyectos, de sueños, bueno, de tantas cosas que quieres y que estás planificando hacer,
¿Cómo visualizas el 2021? Ok. Bueno, por empezar yo lo dividiría como en dos partes. Por un lado, lo que yo puedo pensar a nivel general, lo que creo que puede llegar a pasar, por dónde puede ir la cosa, y ahí entraríamos como en una especie de juego de predicciones donde me parece que cada vez más, se hace real este principio de que hoy liderazgo no tiene que ver tanto con lo que construís y esperás que pase, sino en quién te convertís cuando no pasa lo que esperás que pase. Eh, es decir, cada vez más los inesperados están frente a nosotros. Antes del COVID ya pasaba, ahora con el COVID ni hablar. ¿Sí? Las situaciones, nosotros planificamos, ponemos, digo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y entonces partís a partir, bueno, a ver esto, y de repente, ¿sí? El mundo cambia, se da vuelta, se pone para aquí, se pone para allá. Entonces, a nivel más amplio, yo no tengo muy claro qué va a pasar en el 2021. Y me gusta poder estar en el espacio de no saber. ¿Sí? Me gusta poder estar en el espacio de no saber y no caer en este lugar de querer predecir qué va a pasar, porque cualquier predicción que hagamos suele ser una proyección del pasado. Entonces, sosteniendo la historia, lo que conozco, pero resulta ser que cuando miramos para atrás no tenemos de dónde agarrarnos para decir lo que va a pasar. Entonces, en ese sentido, es como que digo, bueno, ok, que venga lo que tenga que venir, y ahí vamos. Eso a nivel global. A nivel general, perdón, personal, bueno, claro, hay un montón de proyectos y de cosas que tengo y que quiero que ocurran, y ahí sí viene esto de cómo haces o cómo hago para que eso que yo quiero que ocurra en un contexto de incertidumbre, sin saber qué es lo que va a pasar, yo lo puedo seguir sosteniendo, ¿no? Entonces, a ver, voy con algunas cosas. Por un lado, recién mencionaste Coaching Global, Desafío Coaching 30 días, que es un proyecto muy importante que nosotros tenemos hace 5 años. Vamos a seguir cultivando ese espacio. Habíamos dudado si seguir o no, pero lo vamos a sostener porque se convirtió como en un hito a nivel mundial, por lo menos de habla hispana, y lo vamos a ir sosteniendo. Pero este año, para llegar a eso, va a haber una serie de actividades que vamos a estar haciendo antes. En una vamos a convocar asociaciones, en otra vamos a convocar escuelas, en otra vamos a convocar coach. O sea, hay todo una proyección que va más allá de que el lugar físico donde estés, de que lo único que necesitamos es conexión. ¿Sí? Mientras haya conexión va a estar bien. Después hay algunas cosas que a nivel personal sí quiero trabajar, y es el tema de escribir. Es un pendiente que tengo. Sí, es un pendiente que tengo y todos los años como que cuando llega este momento un poquito digo lo mismo, pero yo creo que este año con todo lo que pasó, el 2020, ha traído cositas nuevas y seguramente voy a hacer eso, voy a escribir y sacar algunos, digo algunos porque yo siempre digo que el día que escribo voy a sacar varios libros. Sí, eh, lo que pasa es que hasta ahora no lo hice. Entonces, bueno, voy para ese lado. Lo que sí tengo es una sensación muy bonita del 2021. Y eso va más allá de la planificación. Tiene que ver con que siento que siento que hay algo que va a terminar de encarnar en mí. Y eso es como algo que tengo, viste, adentro mío. Pero bueno, ese es un poquito para dónde voy. Fernando, una vez te escuché, no sé si fue en un diplomado, no sé si fue en el de inteligencia comercial o si fue en una entrevista que decías que parte de tu propósito. Ahí, ¿Aló? medio, ¿Me escuchas? Disculpa, ahora una sí, ahora sí, llamada. ahora sí, ahora Este, sí, bueno, estamos en vivo. Eh, sí, te escuchaba decir que parte de tu propósito de vida era vincular, unir. mm, sí, Este, sí.
desde ese estado de conciencia donde pudiste percibir parte de lo que eras o de lo que podías crear, que tenías esas habilidades, al Fernando de hoy, 9 de diciembre, ¿cómo, cómo ha mejorado, se ha transformado? ¿Qué nuevo entendimiento tienes de ese propósito de vida? Mm, Gracias por traerme eso, porque es un tema que me apasiona. Por empezar, en alguna época yo hablaba de propósito vital, ¿sí? Y si me están escuchando, los que me están escuchando, pónganme el dedito así o algo así. Quiero estar seguro de que esto está, que me están escuchando, porque hay como algo en la conexión. Yo creo que sí me están escuchando, pero por las dudas. Entonces decía que en una época le llamaba propósito vital. Después con el tiempo lo modifiqué y le empecé a llamar sentido vital, ¿sí? Entendiendo que están los 5 sentidos, que ya sabés, ¿no? El olfato, el gusto, el tacto, la vista, el oído. Después podríamos decir que hay un sexto sentido que se le suele llamar la intuición, gracias a todos los que están poniendo el dedito así. Y a mí me gusta, y le puse este nombre, que el séptimo sentido es el sentido vital. ¿Y por qué le dejé de llamar propósito? Y, no, y empecé a ponerle sentido vital. Porque siento que lo del propósito pasa como el tema de visión, como el tema de valores, ¿no? Que empieza a conceptualizarse. Y empieza a conceptualizarse y empezar a entenderse como algo que yo voy a encontrar, y entonces cuando lo encontré o lo voy a construir y ahora es el rector de mi vida y a partir de esto ya tengo todo solucionado en mi vida porque todo tiene que ver con mi propósito. Y a mí me parece que eso suele tener cierto nivel de superficialidad y como los que me conocen sabrán, me gusta profundizar, ir bien a las tripas del asunto. Y me parece que ir a un curso, abrazar un árbol, sentir la naturaleza y de repente como te sentís muy bien y se te abre un poquito el corazón, decís mi propósito en la vida es tal cosa y lo escribís y después te vas a tu casa y lo tenés escrito y decís ya tengo mi propósito y empezamos a hablar del propósito, del why. Y a mí me parece que eso tiene que ver con situaciones en donde hay estados inducidos, ¿no? Y cuando hay estados inducidos, lo que ocurre es que vos decís cosas que es como cuando, no sé, estás viendo una película hermosa y llorás y de repente te conectás con algo y no sé, o estás haciendo el amor y entonces, ¿no? Son como momentos donde son estados muy particulares. Pero a mí me parece que eso que llamamos, por lo menos lo que yo llamo ese propósito vital, ese sentido vital, no es algo que elijo. No es algo que yo digo, bueno, este es mi propósito. Para mí es algo que ya te vino dado, que estuvo toda tu vida con vos. Y que por eso es un sentido. No es algo que declaro, no es algo que yo proyecto, sino que es una sensibilidad. Proviene del estado de tu ser. Y cuando vos conectás con la sensibilidad del sentido vital, te das cuenta de alguna manera cuál es ese para qué más profundo, ¿no? Lo que sí podés hacer es declararte responsable por eso o evitarlo. En mi caso, lo que vos decías, Caro, es que yo en algún momento hablé de que ese sentido vital o ese propósito vital para mí tenía que ver con tejer puentes, con poder articular lo que es imposible. ¿Mm? Y sin lugar a duda eso es parte de la cuestión. Pero también me di cuenta que a nivel que para que eso pase hay algo más que ocurre y es liberar evolución. Liberar evolución. Entonces, si a mí me preguntás qué hago, bueno, puedo decir coaching y todo, porque es como la forma que se entiende, pero yo siento que desde hace mucho tiempo, cuando conecto con los demás, estoy desanudando algo para que se libere el camino evolutivo que cada uno tiene. Y eso es más Y eso es más profundo que el hecho de estar coacheando la agenda que el otro está trayendo, ¿sí? Por supuesto que cuando me contratan como coach, hago lo que hace un coach. Pero sí siento que hay algo que pasa conmigo que yo no lo elijo, por eso lo puedo decir con todas las letras, y no me lo estoy arrogando como una virtud que yo construí, porque yo no lo construí, porque yo no lo traje, yo no hice nada para que pasara. Simplemente lo que hago es cultivarlo y hacerme responsable de que algo pasa conmigo
que en relación con los demás se genera este desanudar y liberar evolución. Y me doy cuenta que eso tiene que ver con mi sentido vital y que eso genera lo otro que yo ya lo venía viendo, que tiene que ver con cómo crear puentes donde parece imposible crearlos. Y ese es parte de mi trabajo desde que estaba en el kinder. Y bueno, eso es lo que me pasa con el sentido vital. Y siempre invito a la gente a que no se quede tan rápido con una expresión, una declamación, una declaración, no me sale la otra palabra, de bueno, este es mi propósito. Y cuando el sentido vital se manifiesta, se te va a hacer evidente, muy evidente. Y aparte te vas a dar cuenta que siempre estuvo ahí. Podríamos hablar entonces de despertar conciencia o es conectar, conectar con algo que siempre estuvo ahí, pero no estábamos preparados para verlo. ¿Cómo podemos manejar ese momento de ese propósito vital o de esa, o sea, ¿qué es? ¿Es un despertar? ¿Es una conexión? ¿Es una relación? ¿Qué es? Es un rendirse. Hay un momento donde te rendís. Y cuando hablo de rendir, no hablo de sucumbir. Hablo de una profunda aceptación. Nosotros queremos definir nuestro propósito desde el yo, desde el ego. Entonces, creemos que nosotros diseñamos el propósito, ¿sí? Entonces, mientras vos creas que tú eres, el yo es el que diseña el propósito, lo vas a estar operando ese nivel, que es un nivel, te diría que dentro de ciertas capas de existencia que tenemos, estaríamos operando desde la mente y estaríamos operando del intelecto. Entonces, estaríamos operando desde un nivel de las emociones, pero las emociones van y vienen. Yo no puedo definir mi propósito basado en emociones, porque esto es lo que te digo, si en un momento estoy súper entusiasmado y entonces ahí declaro mi propósito en el entusiasmo, ¿qué pasa cuando estoy triste? Quizás la gran pregunta es ¿cuál es la fuente de mi propósito? Y la fuente de mi propósito no es el yo, desde mi punto de vista, obviamente, ¿no? Que se entienda no como la verdad lo que estoy diciendo, sino como una experiencia propia, como mi propia praxis de mi propio vivir. Entonces, generalmente lo hacemos a nivel de la mente, es decir, con pensamientos, con emociones y a nivel intelectual, es decir, lo intelectualizamos y ahí tenemos, y no es que no lo sentimos, sí lo sentimos, pero lo que quiero decir con esto es que es, sí, no sé si la palabra es despertar, me parece que tiene que ver con soltar, rendirse a que hay un yo que es el que lo va a construir y simplemente conectar con lo indefinible de ser. Y en ese indefinible de ser se empieza a manifestar eso que siempre estuvo ahí. Yo siempre digo que hay como un wifi de la vida, ¿no? O sea, que siempre tiene conexión. Se está ahí el wifi dando vueltas, llamale como vos quieras. A mí me gusta llamarle wifi porque con eso no ofendo a nadie. Entonces, lo que sea, pero sí tiene que ver con una connotación espiritual lo que estoy diciendo. Entonces, hay un gran wifi y lo que hacemos es en algún momento conectar, y cuando conectás te baja. No es que vos lo creás, te baja, pero te baja lo que siempre estuvo. Entonces, hay técnicas que ayudan a conectar con esto. Y en ese sentido, sí te podría decir que la palabra es autoconciencia. Es, me vuelvo testigo de las distintas capas de mi existencia. Según conocimiento védico, esto lo decimos también en los cursos del arte de vivir, hay 7 capas de la existencia humana, que empieza de lo más evidente a lo más sutil. Entonces, tenemos el cuerpo, la respiración, la mente, el intelecto, la memoria, el ego y el ser. Y son 7 capas. Para que habemos de sentido vital, tienen que estar todas esas capas involucradas. Si no, nos quedamos solamente en las primeras, o nos centramos en esta cuestión de el ego buscando.
el ego por definición es separación. Yo soy algo diferente de los demás. Entonces me separo. Y en ese separarme, desde esa separación es que busco mi propósito. O sea, y lo que yo estoy proponiendo es que no hay un mi propósito. Lo que hay es un sentido vital que la vida te regaló incluso desde antes que aparezcas. Fernando, sabes que a veces frente a la incertidumbre tendemos quizás a aferrarnos al conocimiento, a querer buscar mucho conocimiento, intelectualizar, querer entender todo lo que nos pasa, Uh-huh. como una forma de buscar seguridad. Sí. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Ahora con lo que tú dices de las 7 capas, me recuerda un poco a la flor de loto. Con el dice de las 7 capas, cuando yo trato de intelectualizar los procesos para entenderlos, para no manejarme tanto en la incertidumbre, estoy entrando fragmentada al presente, o así lo entiendo yo. ¿Cómo podríamos hacer para unificar todo lo que somos en el presente, para brindar lo mejor de nosotros como coaches, como personas, en los diferentes roles? A ver, una cosa que sí quiero decir es que, por las dudas, por lo que dije antes, porque si no se puede llegar a entender de otra manera, no es que está mal intelectualizar, no es que está mal el ego, o sea, son distintos niveles o capas de nuestra existencia. Entonces, no es que eso está mal. El asunto es cuando nos centramos solamente ahí, ¿sí? Inclusive el tema del ego. O sea, no, porque, bueno, ahora voy a estar en el no ego, ahora no hay ego en mí. Yo creo que el que dice que no hay ego en mí es quien más ciego está a su propio ego. O sea, todos habitamos ego, todos tenemos esta separación, todos tenemos identificaciones en la vida. O sea, esto nos pasa a todos. Y tiene su lado positivo también, para algo está. O sea, no es una demonización del ego. El asunto es cuando el centro del asunto se coloca ahí, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para en el presente estar viviendo todas estas capas? Primero siempre están, ¿no? Porque son parte de lo que somos. El asunto es cuán conscientes somos de todo esto. Yo te voy a decir lo que a mí me pasó, lo que a mí me sirvió, y no sé lo que le sirve a cada uno. Sin lugar a duda, algo que hizo una diferencia sustancial en mí, para esto fue el arte de respirar, la respiración consciente. Porque resulta ser que la respiración conecta todo, es en sí mismo uno de estas capas, pero a la vez conecta todo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros traemos la respiración al momento presente y utilizamos algunas técnicas para eso, también meditar, por supuesto, está muy bueno, pero no es algo, perdón, estoy un poquito resfriado, por ahora vuelo, por ahora tengo gusto, por ahora no tengo fiebre, así que pero, pero sí estuvimos acá unos días en unas piletas y en la playa y bueno, estamos todos medio resfriados. Entonces, te decía que me parece que el arte de poder respirar nos permite conectar con todas estas capas, pero no como algo que hago una vez, sino como una práctica. Y acá te voy a decir lo que a mí me pasa. Yo hablo bastante de pasar de buscador a practicante, entonces te lo digo muy corto, son como tres niveles, ¿no? 3 niveles de conciencia. El primer nivel de conciencia es la zona de confort, en donde es un nivel de conciencia donde simplemente yo soy capaz de distinguir qué me hace bien y qué me hace mal, qué me duele y qué no me duele, qué me da placer y qué no me da placer. Y entonces, frente a ciertas incomodidades, genero ciertos niveles de anestesia y me quedo ahí, ¿no? Por ejemplo, esto es el cuentito del perrito que llora, que está el dueño con el perrito que llora y pasa un vecino, ve que está el perro ahí acostado en el piso y el perro está llorando. ¡Wow! 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 Yo digo que esa es mi versión de un perro llorón. Entonces ahí está el perro llorando, el vecino le pregunta al dueño del perro, dice, dígame, buen hombre, ¿por qué su perro llora?
Pero bueno, dice, lo que pasa es que está acostado sobre un piso de madera, el piso de madera le pusimos clavitos para que quedara bien, bien firme, un clavito, y el perro se acostó arriba del clavo, por eso llora. Digo, pero dígame, ¿por qué su perro no se levanta y se mueve? ¿Sí? Dice, no, lo que pasa es que no le pincha lo suficiente. Bueno, ese es, ¿no?, el primer nivel de conciencia. Hay algo que nos pincha, nos quejamos como el perro, ladramos, pero todavía no tenemos la conciencia de movilizarnos. Preferimos adaptarnos a ese dolor, mejor malo conocido que bueno por conocer. Finalmente, en algún momento pegamos el salto. Entonces aparece otro nivel de conciencia, que es el nivel de conciencia del buscador. Y el buscador lo que hace es estar dispuesto, tiene el coraje y la valentía y estar dispuesto a salir de ese ámbito, entre comillas, cómodo, aunque doloroso pero cómodo, y salir a la búsqueda. Entonces nos convertimos en buscadores. Entonces, bueno, vamos a distintos cursos, vemos distintos vivos, leemos distintos libros, hacemos distintas certificaciones, tomamos distintas terapias, ¿no? Y ahí vamos, por un lado, por el otro, ¿buscando qué? Buscando algo que de alguna manera complete esa especie de vacío que teníamos en el primer nivel de conciencia, pero o en realidad no teníamos miedo, perdón, no teníamos un vacío en el primer nivel de conciencia, teníamos miedo al vacío, la angustia de no sentir el vacío. Por eso, como tengo la angustia de sentir el vacío, prefiero quedarme en el clavito, doliéndome, pero no irme al lugar. Entonces, acá estás dispuesto a salir y quizás enfrentarte a la posibilidad de sentir ese vacío, pero buscando completarlo. Estoy buscando, soy un buscador. Entonces el buscador es muy digno porque tiene la capacidad de poder, tiene el coraje, tiene la honra de romper con la inercia, con el status quo y salir en la búsqueda. Y probablemente muchísimos seamos en cierto sentido buscadores. Hay un hambre por el cual vos salís a buscar un menú diferente del que tenés dado. Sin embargo, algo que ocurre es que en algún momento la búsqueda deja de ser un motivo para llegar a algún lugar, o sea, el motor para llegar, y se convierte en el estado de ánimo, es decir, se convierte en el centro de tu existencia. Entonces, ya no es buscar para encontrar, sino es buscar para ser un buscador. ¿Se da cuenta la diferencia, no? No es buscar para encontrar, sino es buscar para ser un buscador. Entonces, buscar para ser un buscador requiere de que no encuentres. Porque si encontrás, se acabó la búsqueda. O si encontrás, que solo lo disfrutes un momento, chiquitito, tic, ¿no? Y después seguir en la búsqueda. Entonces, empiezan a ser como estas personas que hacen de todo, tienen el día súper ocupado, aparece la pandemia y en vez de tener más tiempo, tienen menos tiempo. O sea, porque ahora de repente se abre el mundo digital y podés hacer de todo lo que se te ocurra, digitalmente hablando. Llegan a la noche y están cansados, exhaustos de haber hecho, y le preguntás qué hiciste, hicieron de todo. ¿Mm? Pero cuando se van a dormir, no están satisfechos. Hay algo en el fondo que todavía, viste, todavía, ¿por qué? Porque están en la búsqueda. Y como búsqueda necesitas la insatisfacción del buscador. Porque el buscador necesita un nivel de insatisfacción, de vacío, tiene idas, tiene vueltas, sube, baja, cae, viene. El mejor ejemplo, la mejor metáfora para mí es, el buscador suele hacer 10 pozos de 80 centímetros en vez de un solo pozo de 8 metros. Entonces, al hacer 10 pozos de 80 centímetros, hace un montón de cosas, se siente orgulloso de sí mismo, sí misma, pero siempre se queda en la superficie. Hacer un solo pozo de 8 metros requiere de valentía, requiere de un coraje excepcional, requiere de correrte del hecho de que vos sos tus resultados, porque el tema de hacer un solo pozo es que no resulte como querías y te sientas frustrado, ¿no? Entonces, finalmente viene el siguiente salto. Pasamos entonces primero del status quo, o sea, de la zona de confort, primer estado, al segundo estado, que es el de buscador. Pero finalmente llega un momento donde pasás de buscador a practicante. Y el practicante ya no necesita buscar. El practicante se establece. Se establece. Se establece en un espacio. Y cuando se establece, entonces la práctica es un cultivo diario. Y cuando la práctica es un cultivo diario, empezás a ir profundo, empezás a hacer ese pozo de 8 metros, perdón,
empezás a hacer ese pozo de 8 metros y vas profundo y vas hondo y estás dispuesto a llegar a las tripas, estás dispuesto a llegar al corazón, estás dispuesto a llegar, y cuanto más profundo vayas, más te expandís hacia arriba. Eso es, ¿sí? O sea, cuanto más voy por acá, más me voy para acá. Entonces, cuando vos me preguntás, ¿cómo podemos vivir en el presente esas 7 capas de las que yo estoy hablando? Bueno, convertirte en un practicante. ¿De qué? Bueno, cada uno tendrá que ver de qué, ¿no? Obviamente en un practicante que te permita cultivar esa profundidad. En mi caso particular, y vuelvo a decir, en mi caso, esa práctica lleva 10 años en donde prácticamente no hay un día que yo no dedique entre 40 minutos o 1 hora y media a mi práctica. Esa práctica tiene meditación, tiene respiración consciente, hago Sudarshan Kriya, que es la práctica del arte vivir, yo soy instructor del arte vivir, aparte de coach y otras cosas. También hago yoga. Entonces, pero no es que lo hago cada tanto, no es que lo hago el día que no me siento bien, no es que lo hago el día que necesito energizarme un poquito más porque tengo que ir a dar una charla, no es que lo hago antes de entrar a un escenario, porque todo eso hace que no seas un practicante, sino que tengas una herramienta que la utilices de acuerdo a lo que te está ocurriendo, y eso es el buscador. Pero en el fondo, el buscador todavía no termina de ser adulto, porque adultez es tener estructura y poder sostener compromisos en el tiempo. Tiene que ver con disciplina. Entonces somos mayores de 18, 21, de lo que sea en el país que sea. Pero adulto es otra cosa. Adulto es cuando te estableces en un espacio y elegís de vos mismo y de vos misma. Adulto es cuando te das cuenta de que no hay necesidad de buscar algo allá afuera. ¿Te das cuenta? Entonces cuando eso ocurre y empezás a cultivar esa práctica y te estableces, ya no sos un saltamonte o una especie de zapping de control remoto, saltando de un lado para el otro, sino que te transformás en la más profunda planta que se enraiza y a la vez estira sus ramas para llegar al cielo. Y eso es súper importante. Y cuando eso ocurre, entonces ahí se empieza a vivir esto que estamos diciendo. Se empieza a vivir, poder sentir todas estas capas de las que estamos hablando. Wow, de verdad que me trasladé completamente, me vi como el árbol. Eh, Fernando, cuando hablabas de las capas, pensaba con la pandemia, quizás los que estaban en la primera capa, quizás con la piedrita en el zapato, que todavía no nos molestaba lo suficiente. Y los que quizás estábamos en la segunda capa buscando, la pandemia nos confrontó con algunas realidades que quizás no queríamos ver. Te pregunto, Fernando, ¿qué crees tú desde tu perspectiva, desde tu visión y de tu experiencia? ¿Qué aprendizaje como humanidad nos ha podido dejar la pandemia? ¿Y qué elementos fueron necesarios para soltar, para aprender? Porque ayer te escuchaba en uno de tus lives y hablabas de la mentalidad de coaching, la maestría de la competencia de la ICF de mentalidad de coaching, y hablabas del elemento de abrirse. Sí. Y decías, no es tanto abrirse para dar, porque el que da está así, pero está cerrado a recibir. Con esto de la pandemia, que hemos tenido que soltar de las manos para recibir esa maestría que nos dejó la pandemia, o que nos está dejando la pandemia. Primero voy a decirte algo. Yo no sé qué nos va a dejar. Todavía no lo sé. Sí puedo decirte que esta situación, por lo menos para los próximos años, y cuando digo los próximos me refiero a 50 años y quizás más, va a traer un inconsciente colectivo diferente. Aparte del inconsciente personal, de la visión psicológica, también está toda la cuestión del inconsciente colectivo. Entonces, yo creo que esto va a dejar una huella
en un inconsciente colectivo, pero que todavía no sé cuál es. Sí, porque esto no terminó. Entonces, nos vamos a ir dando cuenta, y por otro lado, si es inconsciente, tampoco nos vamos a dar tanto cuenta, pero nos vamos a ir dando cuenta en la medida que pasa el tiempo. Yo no soy tanto de concluir que la pandemia vino a abrirnos el corazón o a mostrarnos lo que teníamos que aprender. Yo creo que la pandemia no vino a nada, la pandemia es pandemia. Sí, es un virus que está dando vuelta y chau. Ahora, después, ¿qué es lo que cada uno hacemos con eso? ¿No? Porque también la pandemia vino a matar, si querés te puedo decir, vino a matar miles y miles de personas. En Argentina ya van 40.000 muertos. ¿Sí? Entonces yo no puedo hablar con tanto desparpajo diciendo la pandemia fue increíble porque yo aprendí tal y cual cosa. Acá murieron 40.000 personas, solo en mi país. ¿Sí? Y si empezamos a hablar de los miles y miles que murieron, y yo no creo que la pandemia sea una bendición, tampoco creo que la pandemia sea una maldición. Creo que la pandemia es pandemia. Esto es un árbol, estoy hablando de un teléfono, es un teléfono, la pandemia es pandemia. La pandemia hace cosas de pandemia, los árboles hacen cosas de árboles, las piñas hacen cosas de piña. ¿Sí? Eh, entonces la pandemia lo que hace es cosa de pandemia. Después está qué hacemos nosotros, cómo lo vivimos, cómo lo tomamos. Eso es diferente. ¿Sí? Eso es otra cosa. Y entonces, no sé si hay una nueva normalidad, no sé si dentro de un cachito vamos a volver de nuevo a lo mismo, no sé, acá me vinieron a visitar. Hola, saludos. Hola. ¿Y qué? Ok, unos minutitos y está. ¿Sí? Entonces, ok, entonces, digo, a mí me parece que la pregunta que sí me puedo hacer es, ¿qué me estuvo pasando a mí o qué me está pasando a mí con todo esto que está ocurriendo? ¿No? Entonces, ¿y por qué no lo pongo en la pandemia? Porque si no, de alguna manera estoy responsabilizando algo externo. Entonces, Dios mandó la pandemia para que yo pueda aprender o sea, a mí me gusta pensar que, ya te digo, la piña es piña, la pandemia es pandemia. Entonces, ¿qué es lo que a mí me permite aprender? ¿Qué es lo que nos va a dejar como humanidad? No lo sé. ¿Qué es lo que a mí me permite aprender? Eso es otro tema. ¿Qué es lo que he visto alrededor de la gente que está cerquita mío? Y sí, a mí sobre todo la primera parte, donde no nos podíamos casi mover y estábamos adentro de una casa durante meses, a mí me ha traído cosas interesantes de observar. Yo me he encontrado en situaciones, por ejemplo, observé cuántas cosas se podían hacer que yo pensé que no se podían hacer. Sí. Entonces nuevamente es la conexión con la posibilidad. Eh, Me permitió darme cuenta de mis niveles de control y hasta de celos. Yo pensé que yo no controlaba, que yo no tenía celos y de repente me pude descubrir en eso, ¿no? Pude distinguir algunas inseguridades que tengo, que habitan en mí. Eh, Me permitió iniciar algunos procesos eh, de aprendizaje para hacerme cargo de esas cosas. No sé, a mí me trajo darme cuenta de cuestiones que me eran bastante transparentes, ¿no? Y digo me trajo y de nuevo caigo un poco en lo mismo, ¿no? Pero bueno. Y cuando hablaba de la mentalidad de coaching ayer y el tema de apertura, es porque para mí la apertura me trae a, como ayer lo decía, una puerta, o sea, estoy abriendo y algo que abro. Y cuando abro, cuando un negocio abre, ¿sí? Mañana es la apertura del negocio, tal. Está abriendo las puertas ¿para qué? Para que la gente entre. O sea, no es para no es para que los dueños del negocio salgan, es para que la gente entre. Entonces, aperturar no es te voy a dar, aperturar es te dejo entrar. ¿Sí? Y, y ahí me parece que eso es muy interesante, porque si no es muy fácil decir, sí, yo soy muy abierto, ¿sí? Te escucho y estoy abierto a que vos me digas lo que necesites decir y yo no te voy a juzgar, pero eso para mí no es apertura, eso es empatía en todo caso. Pero apertura es cuando yo estoy abriendo la puerta de mi alma para dejarte entrar a mi casita interna. Y muchas veces, en nombre de dar,
de yo estoy para vos, es vos abrite, ¿sí? Vos abrite, vos abrí la puerta de tu alma, vos abrí para que yo pueda entrar y pueda ayudarte, o pueda colaborar o pueda acompañarte, la palabra que más te guste. Entonces, ¿desde qué contexto yo, o de qué autoridad moral yo le estoy pidiendo a la otra persona que tenga esa apertura cuando yo no lo estoy haciendo conmigo mismo? ¿Cuál es el contexto de autenticidad que estoy trayendo cuando te estoy diciendo, vos abrite para poder yo entrar a navegar en tu alma y ayudarte en algo, cuando yo no lo estoy haciendo conmigo? Entonces, para mí, apertura no tiene que ver con yo voy a colaborar con vos. Para mí, apertura es, como ya te digo, es decir, mañana abre un negocio. ¿Qué quiere decir? Mañana la apertura quiere decir, abro la puerta para que entren. Entonces, hola, acá estoy, esta es mi neutralidad, es mi autenticidad, esto es mi vulnerabilidad, con todas las cuestiones que podés verlo como un recurso, pero también con todas las cuestiones que podés ver como algo que no está tan... Que se me viene a la mente humildad, Sí, esa humildad para... sí, pero la humildad puede convertirse en un estilo, y seguir cerrándote. Ojo con esto, porque yo puedo hablar con un tono muy humilde y ser como, ¿no? Y ser como, y no por eso, hay muchas trampas para no abrir tu alma y dejar entrar. Muchísimas trampas. Y yo creo que muchos coaches estamos ahí. Yo tengo una teoría, cuando digo esto algunos me quieren matar, pero bueno. Y es que una de las cosas que nos lleva a coaching, a los que estudiamos coaching, es nuestra codependencia. ¿Mm? ¿Qué es la codependencia? La dependencia es la adicción a algo para sentirte que sos. Entonces yo necesito, no sé, la adicción al trabajo, la adicción al deporte, la adicción a una droga, la adicción a una persona. Entonces, yo lo que hago es definirme en función de algo más. Eso es una adicción, eso es una dependencia. ¿Qué es la codependencia? O sea, en la dependencia vos necesitas algo externo. ¿Qué es la codependencia? Y escuchen esto bien. La codependencia es necesito que me necesiten. Necesito que me necesiten. Yo siento que valgo, que existo, que tengo un rol en la vida, que conecto con mi propósito, que es lo que hablábamos al principio, cuando hay personas que me necesitan. Entonces, aunque digo que coaching no es que me necesiten, aunque digo que coaching es acompañamiento, ¿cuánto hay de sentirme en plenitud cuando me están necesitando? ¿Cuánto hay de saciar mi hambre de poder colaborar con el otro y que en ese colaborar yo le doy existencia a mi vida? ¿Mm? Entonces, necesito que me necesiten, para mí, tiene que ver con esta codependencia. La palabra codependencia viene de Alcohólicos Anónimos, viene de toda esta cuestión de el familiar que cree que el día que el alcohólico deje el alcohol va a convertirse no sé, en Mickey Mouse y que va a ser un ser bellísimo, un ser genial, un ser espectacular en la vida, ¿sí? Y en realidad eso no es así, porque justamente llegás al alcoholismo para evitar un montón de cosas que tienen que ver con tu estructura, y una vez que salís del alcoholismo no te vas a encontrar con la persona más bella del mundo, te vas a encontrar con una persona con sus inseguridades, con un montón de cosas y que va a tener que trabajar un montón. ¿Sí? Bueno, lo mismo, pero vivimos en la ilusión de que yo voy a ayudar a los demás, de que yo voy a lograr de que vos salgas de eso, de que en mi compañía vos vas, ¿sí? Y esa persona necesita tanto tratamiento como el alcohólico, porque lo que se enferma es el sistema, no las personas. Bueno, yo digo, tengo una hipótesis, que la gran mayoría de los coaches tenemos, o llegamos por lo menos a estudiar coaching, con una porción de codependencia. Y encontramos en el coaching una manera de profesionalizar nuestra codependencia. También los psicólogos, también los consultores, también los mentores, no solamente coaches. ¿Sí? Lo que pasa es que en el caso de los coaches, nos refugiamos en que nosotros nos generamos
que nos necesiten, que queremos la autonomía y toda la cosa. Pero en el fondo yo creo que hay algo de eso. Y eso que estoy diciendo, si uno puede tener autoconciencia de eso, es buenísimo. Porque no es negativo, es lo que es. Una pregunta que yo le suelo hacer a algunas personas es, ¿y si nadie te necesitara? ¿Y si nadie te necesitara en la vida? ¿Sí? Nadie más te necesita. Entonces, ¿quién sos? Porque tanto nos definimos en necesidad de los demás o en el requerimiento de otros, que te pregunto, si nadie te requiere, si nadie te necesita, ¿quién sos? Y ahí empiece otro nivel de autoconciencia. Entonces, yo reconozco, Fernando reconoce que tiene un nivel de codependencia todavía. No lo estoy diciendo como un juicio moral negativo. Reconozco que tengo un nivel de codependencia. Seguramente con heridas que tienen que ver con el pasado, lo que fuese. Ahí sí ya me meto en un tema más psicológico, pero seguro que tengo cierto nivel de codependencia. Claro que hay cuestiones donde todavía necesito que me reconozcan. Por supuesto que pasa que el aplauso ajeno me genera cierta satisfacción. Sí me pasa que frente a ciertas situaciones me provoca celos. Sí me doy cuenta que quiero controlar ciertas cosas, pero con un discurso muy lindo de que yo no controlo. Y eso, para mí, tiene que ver con apertura. Porque si no podés reconocer nada de todo esto, ¿cómo vas a abrir el...? Porque cuando vos abrís el local, cuando estás abriendo el negocio, cuando abrís las puertas para que entre, la gente se va a encontrar con todo esto. No se va a encontrar nada más con la parte maravillosa, se va a encontrar con todo esto. Entonces la pregunta es, ¿por qué no suelo abrir mi alma? ¿Por qué no querés que se encuentren con eso? ¿Y por qué no querés que se encuentre con eso? Porque en algún momento pensaste que vos sos eso. Y en realidad, vos no sos eso. Eso es parte de capas de tu existencia. Pero lo que vos sos es mucho más amplio, mucho más infinito, mucho más vasto. Pero como nos definimos en función de emociones, nos definimos en función de resultados, nos definimos en función de lo que el otro dice o no dice sobre nosotros, queremos ocultar eso. Entonces, si realmente querés vivir apertura, estás dispuesta a abrir tu alma y poder decir con todas las palabras, no sé, esto no me sale, para esto soy un desastre, para esto soy pésimo, para esto soy buenísimo, para esto soy genial. Porque entonces lo que va a ocurrir es que vas a poder apropiarte realmente de aquellos dones que tenés. Porque después aparece la falsa humildad. Esto viene de la mano con la falsa humildad. Si yo no puedo mostrar aquellas cosas que entre comillas son mis sombras, entonces tampoco me sale tan fácil mostrar aquellas cosas que son mis talentos. Entonces hasta me siento incómodo diciendo aquello que es mi talento, como si yo lo hubiese fabricado, como si yo hubiese elegido mi talento. Tu talento no lo elegiste, te vino. Por eso yo te puedo decir claramente, yo tengo el talento de conectar con las personas de una manera profunda, inédita en muchos sentidos. Yo puedo provocar en pocos minutos que la gente se hipnotice en una conversación. Ahora, yo lo hago. Yo soy eh, no, pero hay un montón de cosas que no puedo hacer y no me salen. Y soy desordenado y me cuesta planificar. Y bueno, y ya te conté un montón de otras cosas. Ninguno las elegí, pero sí puedo tomar responsabilidad, ser un testigo de eso, dándome cuenta que yo no soy eso. Y tu autenticidad va a tener que ver con poder traer todo el juego tuyo de la vida a la palestra de la relación. ¿Sí? Bueno, eso tiene que ver con apertura y con lo que a mí quizás Ay, Fernando, con el me tema de la trajo el apertura podría estar contigo horas, porque eso me despierta y me activa muchas cosas. Pero quería preguntarte, venimos ya un poco recogiendo porque hay que cerrar. Venimos de un diplomado extraordinario sobre las nuevas 8 competencias de la ICF. Extraordinario. Esta semana cerramos. De verdad que fue extraordinario todo el aprendizaje de nuestros másters. Quería preguntarle a Fernando, de esta actividad extraordinaria, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje? ¿Qué es aquello que no sabías que no sabías?
Em, bueno, por empezar, yo no sabía de qué se trataba mentalidad de coaching. ¿Sí? Porque es la nueva competencia, y si bien yo ayer hablé de eso, es porque escuché hablar de eso, y entonces, dije, es esto, pero bueno, es esto, interpreto esto, pero yo no sabía, la verdad es que no sabía. Tenía mucha curiosidad de escuchar a Elena Espinal, que fue la última que habló, y, y a ver qué era lo que traía. Eso era algo que yo no sabía. Diría que no sabía, porque ni siquiera sabía que existía esa competencia. Entonces, bueno, ahí me fui como interiorizando en el tema. Hablé mucho con Damián también, y bueno, que él es como muy genio en todo esto. Después, algo que yo no era consciente era cuán, cuán relevante puede ser estas 8 competencias para cualquier persona independientemente de que sea coach. ¿Sí? En el ir escuchando lo que iban trayendo los distintos Master Coach y en mi propio ir conversando luego con la gente, eh, ahí me fui como dando cuenta de que si bien las competencias están desarrolladas, incluso el benchmark que está hecho es para, ¿no? Esa comparación con estándares está hecho para un coach, sin lugar a duda que esto es aplicable a personas que no son coach. Y algo que le vengo dando vueltas es que ya hace tiempo, pero que con esto se me puso como más fuerte, es, y sobre todo las nuevas generaciones, muchos de nosotros encontramos en la práctica del coaching profesional, pero aparte en esto de soy un coach, encontramos como algo que nos completa en alguna cuestión, ¿no? Y para mí tiene que ver con cuestiones del ego, ¿eh? No digo que esté mal, soy coach y qué sé yo, pero bueno, eso muchos colegas míos me van a decir que no sé qué, bueno, cada uno tiene su forma de pensarlo. Y no tengo problema con eso, que el hecho de que esté diciendo que tiene que ver con el ego, no estoy diciendo que esté mal, yo soy coach, lo voy a seguir siendo, lo voy a seguir diciendo y voy a seguir viviendo de eso, pero no quiere decir que cuando me encuentro con muchas personas, sobre todo nueva generación, que dicen, la verdad es que a mí no me interesa ser coach, pero sí me interesan las habilidades de coaching para mi vida, ¿m? Me empiezo a dar cuenta que, bueno, ¿y por qué a mí no me interesó para mi vida? Y cuando digo para mi vida, es para mi vida, pero también con otros. ¿Desde qué lugar yo necesité ser coach certificado para? Y bueno, yo ahí es como que me pongo a mirar y me pongo a revisar. Y bueno, estoy como en esa revisión. Por eso que ahí también apareció algo interesante en estos días. Pero sobre todo lo que quiero destacar es habilidades de coaching para, para un nuevo liderazgo. Eso me pareció como que trajo algo súper importante. Después me di cuenta que sabía mucho más de lo que creía de las competencias de la ICF. Eso también, que creo que tengo para aportar un nivel un enfoque no formal, pero muy profundo sobre las competencias. Eso también me di cuenta dialogando. Yo cada vez que hago un vivo, no es que yo tenía pensado lo que iba a decir. O sea, no es que yo tenía, bueno, primer competencia, la práctica ética. Entonces yo tenía escrito lo que iba a decir en mi vivo. No, yo escuchaba lo que se dijo, lo que se decía en el diplomado, tomaba un par así de tips, se me ocurrían cosas, escribía 2 o 3 palabras y con esas 2 o 3 palabras empezaba el vivo. Y, y ahí aparece el flow, ¿no? Entonces me di cuenta de que yo no sabía que sabía eh, ciertas cuestiones relacionadas con estas competencias. Después me conocí gente que no las conocía a todos, los Master Coach, pero algunos nunca los había escuchado muy hecho en profundidad. Otros sí, porque han estado, o sea, Elena Espinal, la que nos conocemos hace años, Damián Goldbar, Marco Leone, pero quizás otras personas no las había escuchado tanto, como Ana Escalante, ¿sí? O como Norma Perel, no las había escuchado tanto, o como Susi. Eh, y me fue muy lindo escuchar
desde desde otras voces que no son las que habitualmente escucho, y eso estuvo muy bueno. Y eso fue parte del aprendizaje Excelente, y una comunión muy linda con ICF. Eso, eso me parece que también está muy bueno. excelente. Fernando, vamos a hacer un pequeño juego. Yo te digo una palabra Ya, y tú me dices la primera que te venga. Yo sé que a ti te gusta hacerlo igual, yo lo sé. lo escuché eso en algún lado. ¿Te parece? 8 Dale. palabras. Ok, la primera, Venezuela, Amor, vida, existencia, confianza, yo mismo, sueño, posibilidad, escuchar, tripas, coaching, compromiso, ICF. estructura. Excelente, Fernando. Ha sido un placer, de verdad que sí. Es maravilloso siempre escucharte, pero desde nuestra plataforma estoy segura que, bueno, que también te hemos dejado algo y te hemos transmitido todo el respeto, la admiración, el aprecio que te tenemos como esa ventana que siempre nos estás aportando. Así que muchísimas gracias. Un mensaje final, Fernando, que quieras dejar para todas las personas que estamos hoy contigo. Sí, que cada vez creo más que coaching se trata de traer la presencia de la posibilidad. Y esa posibilidad tiene que ver con que conectemos con la grandiosidad que siempre fuimos para poder traer los resultados ahí afuera que nunca estuvieron. Y esto no es menor, porque estoy diciendo conectar con la grandiosidad que siempre estuvo. Por lo tanto, no hay nada en ti a construir para que seas más grande, ya está todo, siempre estuvo. Lo que sí está a construir es de las acciones de la conducta ahí afuera. Por eso no necesitas ser alguien diferente para lograr lo que querés proponerte. Simplemente necesitas reencontrarte con lo que siempre fuiste, para que entonces aparezca eso que decís que querés. Porque para que pienses en eso que querés, lo estás pensando de lo que ya sos. Entonces no hay nada diferente, no tenés en el fondo, como alguien dijo por ahí que me gusta, es cómo conecto profundamente con el ser que siempre fui, pero que no estoy siendo. Entonces, eso me parece como muy lindo. Y que al final del día, al final del día, lo más importante es lo que pasa en el momento donde estás. Porque el futuro no llegó, el pasado ya fue. El futuro es simplemente una manera de describir en qué se va a transformar el presente. El pasado es simplemente una manera de explicar cómo se generó el presente. Pero lo único que hay es un eterno, profundo, dinámico y cambiante presente. Entonces, no pongas ahí afuera nada, no esperes hacer algo para ser feliz, porque si vos haces A para lograr felicidad, estás creyendo que la felicidad va a estar en la consecuencia de lo que hagas, y eso es en el futuro. La felicidad siempre estuvo en el mismo lugar, y es aquí y ahora, solamente que tenemos que aprender a oler lo que está ocurriendo, mirar más allá de lo que estamos mirando, sensibilizarnos, ¿sí? Estar en el momento presente, con los dolores y con los placeres. Gracias, Fernando. Te bendigo y bueno, aquí ahora soy feliz. Gracias, Fernando. Un abrazo. Hasta luego.